¡Ostras! Antitel. El virus Antitel. Madre de Dios, qué recuerdos. Muy buenas viejunas, bienvenidos a mi canal. Hoy os vengo a explicar la historia que me ha pasado con este PC que pesa tanto. Es un PC que tiene un hardware rarísimo, de lo más raro que he traído al canal, y además con una infección vírica venida directamente del Averno de los años 90, vais a alucinar. Muchos de los ordenadores retro que os muestro en el canal provienen de mi colección personal. Como sabéis, tengo PCs de casi todas las generaciones, desde los años 80 hasta principios de los años 2000. Por otra parte, en ocasiones muestro piezas de PCs de la colección personal de mi colaborador Armand. Pero además, en ocasiones compramos cosas de segunda mano. Si vemos buenas oportunidades y vemos que son interesantes para mostrarlas al canal, pues bueno, nos tiramos a la piscina. Usamos normalmente o bien eBay o bien Wallapop. Para los que no conozcáis, Wallapop es una aplicación de móvil muy popular en España que sirve para comprar y vender cosas de segunda mano. Y en ocasiones te encuentras cosas muy interesantes como la que os traigo hoy. Llevábamos tiempo buscando un ordenador anterior a todos los PCs Master Race que he mostrado en el canal. Nos interesaba tener algo realmente antiguo, con tecnologías incluso anteriores al 386 Master Race que tanto os gustó. Y buscando encontramos esto en Wallapop. Un ordenador que valía 10 euros y tenía pinta de ser muy viejo, aunque la descripción del artículo era un poco rara, un poco escueta y no daba muchos detalles. Tenía pinta de ser un 8086 o anterior, una máquina más antigua incluso que el 286 que os mostré hace unos días. Según el dueño, tenía algún tipo de problema la máquina. A veces daba señal de vídeo, a veces no, a veces arrancaba, hacía ruidos raros, bueno. La verdad es que el hombre la vendía para alguien que la quisiera para un museo, para exponerla o para piezas. Pero vamos, con el arsenal de piezas viejunas que tengo por aquí, yo creo que no le pasará nada que no se pueda solucionar en nuestras manos viejunas. Una vez con el PC en mis manos en casa, aluciné, flipé, porque cuando abrí la caja y vi el logo dije, madre de Dios, IMC Data Systems. Para mí esa marca es, vamos, nostalgia pura. ¿Por qué? Os explico. Aquí en España, en los años 80-90, había un competidor del Corte Inglés en grandes almacenes que se llamaba Galerías Preciados. Al final fue absorbido por el Corte Inglés, años después. Pero cuando estaba en pleno auge y funcionaba y tal, en su sección de informática vendían PCs de esta marca, era su marca blanca, entre comillas, ¿no? de informática. Y bueno, mi primer PC me lo compré allí en Galerías Preciados y fue de esta marca. Claro, cuando he visto el logo he dicho, ¡guau! La piel de gallina, madre de Dios, qué recuerdos. Lástima que no es exactamente el mismo PC que yo tuve un 386 y era en formato torre, no era en formato sobremesa. Pero bueno, ha sido maravilloso, he hecho un flashback de 30 años para atrás, ha sido increíble. Fijaos en lo que valía en su momento esta máquina, 189.900 pesetas, o sea, unos 1.100 euros. Si sumamos la inflación de 30 años, ahora valdría unos 1.900 euros más o menos esta máquina. No veas, un verdadero PC Master Race. La máquina no arrancaba, así que la desmontamos, limpiamos todas las piezas y bueno, reparamos la tarjeta gráfica que tenía un condensador que estaba en mal estado. Fijaros en el aspecto que tenía todo el hardware que llevaba en su interior. Fijaros la placa, lleva 8 slots de expansión para poner tarjetas, ISA 8 bit, aquí vemos el oscilador de 14 MHz que le daba la señal para funcionar las tarjetas y luego tenemos aquí otro de 24, que era el que le daba la señal al procesador. El procesador que teníamos era un 8088, un XT, un NEC V20 a 12 MHz, es el 8088 más rápido que existió. Aquí al lado tenemos el zócalo para poner un posible coprocesador. Sí, amiguitos viejuneros, esta vez he fallado mi obsesión de ponerle siempre dos procesadores a todos mis PCs Master Race. No le hemos puesto coprocesador a esta máquina porque de poco nos habría servido, dado la potencia que tiene y lo que puede llegar a hacer. Y por esta zona tenemos más circuitería, como podéis ver. Estos son los chips de la BIOS. La BIOS era muy sencillita, iba en dos chips y poca cosa se podía hacer con ella realmente. Ni siquiera podríamos entrar dentro de la BIOS para cambiar parámetros ni nada de eso. Los parámetros los cambiamos aquí, con estos microinterruptores. Aquí vemos estos chips que son para controlar el tema del teclado y aquí la memoria RAM. La placa es pequeñita, la verdad, es AT, como veis, aquí está la toma de alimentación. El teclado, aunque parezca AT, es XT, es el sistema anterior. Un teclado que podías pinchar en un Pentium 1 o en un 486 no era compatible con un XT como este. Aunque a nivel de patillaje sí que parece lo mismo, no era exactamente igual. Fijaros, aquí tenemos más tarjetitas que llevaba. Aquí la controladora multipuerto, puerto serie, paralelo, y además lleva una pila. ¿Por qué lleva esta pila? Fijaros que la placa base no lleva pila. El reloj interno de la máquina estaba controlado con esta pila, estaba guardada la información de la hora y tal gracias a la pila esta. El reloj estaba en esta tarjeta, no estaba en la placa base. Como veis, es un sistema de placa base muy antiguo, mucho más antiguo de los que estamos acostumbrados a ver. Aquí tenemos otra cosita, que es la controladora de discos duros. Era una controladora RLL, fijaros, no era IDE, era el antecesor del IDE. De hecho, yo conocía las MFM, que eran anteriores a esta. Digamos que esta es lo previo al IDE.
Es curioso, teníamos que, para conectar los discos duros, conectarle dos cables, uno aquí un poco más grande y otro aquí pues más pequeñito. Luego veremos el disco duro, ya veréis qué ruido hace, es muy curioso. Y aquí por último tenemos la tarjeta gráfica, una Paradise del año 88, 8 bits, este nombre es mítico, fijaros el chip, Paradise 88, es una pasada. Y aquí por último os muestro el disco duro. El disco duro es un disco duro RLL, fijaros, qué conexiones más peculiares. Y este disco duro hace un ruido, o sea, vais a flipar literalmente con el sonido escandaloso que tiene. Y bueno, todo esto lo montaremos pues en la maravillosa caja que luego veremos en detalle. Por cierto, si os está gustando este vídeo, que sepáis que tengo muchos más vídeos de hardware viejuno. Os dejo aquí arriba una lista de reproducción con todos los vídeos que he hecho hasta el momento. Si os gustan los PCs retro y el hardware antiguo, seguro que os gustará. Cuando montas una máquina como esta, te das cuenta que las cosas han cambiado un poco desde entonces, desde los años 80-90. Los materiales de construcción, los acabados, se notan de mucha calidad. Prefiero sobre todo la chapa del interior de la caja y el exterior de la fuente. Eso sí, el caos de cables cuando has montado la máquina, vamos, es brutal. Y el montaje no es fácil. A veces si te equivocas en el orden es como un Tetris. Tienes que desmontar piezas para volver a montar otras. En fin, es una historia para no dormir de antaño. Vamos a asistir al espectáculo de arrancar esta máquina y vais a alucinar con el ruido, ya veréis. Este es el disco duro. No está roto, ¿eh? La disquetera también hace su ruido especial. Fijaros el disco duro, que es increíble. O sea, es que es así, no está roto, ¿eh? Esto era lo que había antes los discos CD, o sea, el ruido era ensordecedor, una pasada. Es muy curioso de ver el rendimiento que da este PC. Fijaros en este juego de Mario para MS2. En el Master Race 286, que os mostré hace unas semanas, funcionaba correctamente, más o menos. Si os fijáis, en este PC de por sí ya va lento, muy lento. Pero si quitamos el turbo, es una barbaridad, se ralentiza muchísimo más. Pensad que este ordenador va a 12 MHz, la mitad que aquel 286. Pero si quitamos el turbo, se pone a 4,7 MHz. Este juego que veis, no lo he puesto yo, ya venía con el ordenador, supongo que lo pusieron en su época. Y fisgando un poquito por lo que lleva dentro el disco duro, hemos podido encontrar cosas de otra época. Como por ejemplo este juego, el Test Drive. Un juego de simulación de coches que ejecutándolo en modo vídeo CGA, bueno, con 4 colores, la verdad es que tiene una pinta brutal. Además se aprecia también la ralentización, va un poco lento en este PC. Pero al menos es medio jugable. Me ha sorprendido mucho una cosa que he visto en el ordenador, en el disco duro. Hay una carpeta que pone virus y me ha dado muchos recuerdos, mucha nostalgia. El Scan es uno de los primeros antivirus de McAfee. No es el VirusScan, es el Scan, es el anterior que sacaron. Antes de existir Windows, pues era la versión para MS2. Así que bueno, ya que estamos, vamos a ver si acierto con las teclas. Vale, vamos a ver si hay algún virus en este ordenador. ¡Ostras! Antitel. El virus Antitel, madre de Dios, qué recuerdos. Sí, lo tuve en mi ordenador, mi 386, y me dio muchos quebraderos de cabeza. Vamos a tener que hacer aquí una limpieza porque este virus estropeaba el disco duro y era complicado de arreglar. Para limpiar el virus Antitel, también conocido como Antitelefónica, tenemos que arrancar el PC con un disquete limpio y después limpiar el virus con un antivirus, como el que lleva, por ejemplo, instalado en el disco duro. La verdad es que resolver un problema como este, en este PC XT con disquetera de baja densidad como la que tiene, solo me da problemas y quebraderos de cabeza, así que he ido por lo práctico y he pinchado la controladora de disco y el disco en un PC retro diferente, en uno más actual, y para poder limpiarlo cómodamente sin ningún tipo de problema. De paso le he puesto un poco de lubricante al disco duro para que haga menos ruido. Después de que haya podido limpiar el disco duro el antivirus, no permitía arrancar ningún sistema operativo del disco. Este virus deja el sector de arranque del disco estropeado, ni siquiera con fdisk/mbr se arregla, así que he tenido que formatearlo a bajo nivel con esta herramienta que veis. Curiosamente es una herramienta actual, que tiene versión para MS2. Una vez acabado la herramienta de formatear, que ha tardado un rato largo, he podido ya pues formatear de una manera normal el disco duro, instalar MS2 y poner unos cuantos juegos y de paso un programita, para que podamos ver realmente hasta dónde llega este PC XT con un 8088 a 12 MHz. El programa en cuestión se llama Checkit, seguro que alguno de vosotros lo recuerda. Este programa realiza un test de rendimiento de CPU y nos comparará nuestro PC con el primer IBM XT que existió en el mercado doméstico, que iba a 4,7 MHz. Fijaros en la gráfica, nuestro XT 8088 le mete mucha caña en comparación con el primer IBM de la historia. Eso sí, si pulsamos el mítico botón de turbo de nuestro PC y bajamos la velocidad, fijaros que ahora el rendimiento es exactamente igual o prácticamente igual que el IBM. Para programas o juegos muy antiguos este PC nos vendría de perlas. Puestos a comparar, fijaros la puntuación que da mi 386 de X40, con el que he reparado el virus.
Fijaros que le pega un repaso a todos, a la XT, al primer IBM de la historia. Aún así, recordad que este 386 no podía correr Doom con fluidez, ojo, que no se venga muy arriba por el rendimiento de la gráfica. Luego, probando juegos, como veis, no se comporta del todo mal, prácticamente al mismo nivel que el 286 Master Race que os mostré. Aunque en algunos momentos se nota que ralentiza las animaciones en este primer Prince of Persia, como podéis observar. Pero bueno, aún así en los juegos que he probado, juegos antiguos por supuesto, como por ejemplo Lemmings, pues bueno, lo noto bastante bien, va bastante suelto y funciona bastante bien. Es curioso porque yo me esperaba que funcionara bastante peor. Pues nada, viejunes, ha sido un placer hacer este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de cacharreo. ¡Hasta luego, Lucas!